Sigmund Freud. Médico y neurólogo austriaco, nacido en Freiberg en 1856, Moravia, antigua provincia del Imperio Austrohúngaro, hoy más conocida como la República Checa. Falleció en Londres en 1939. Fundador del psicoanálisis, estableció el origen de los trastornos neuróticos en deseos olvidados, en relación con el complejo de Edipo e irreconciliables con los demás deseos de la moral. Estos deseos inhibidos siguen existiendo en el inconsciente, pero únicamente pueden irrumpir en la conciencia a condición de ser desfigurados. Freud nace en una época de turbulencia, una época en que el mundo está atrasado y tal vez pueda caer en guerra muy pronto. En el tiempo en que los serbios y los austrohúngaros pelean por la provincia de Serbia, Freud decide hacerse médico para curar los incesantes males del mundo. Además, después de algunos años del estudio de la medicina, decide que quiere entrar en la mente del hombre, ya a causa de las continuas enfermedades mentales que ocurren en esa época. Por desgracia, Freud ve sus sueños acabados, sus sueños de paz, sus sueños de estudio, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que llevó al mundo a casi el colapso. Por esta razón, Freud toma la decisión de dejar su patria y refugiarse en el Reino Unido, en Londres, donde nunca más verá su tierra natal. Durante el periodo de 1895 a 1900, Freud desarrolló muchos de los conceptos posteriormente incorporados tanto a la práctica como a la doctrina psicoanalítica. Poco después de la publicación de los estudios sobre la histeria, Freud abandonó el uso de la hipnosis como procedimiento catártico, para reemplazarlo por la investigación del curso espontáneo del pensamiento del paciente, llamado asociación libre, con el método idóneo para comprender los procesos mentales inconscientes que están en la raíz de los trastornos neuróticos y que son prueba de ello. En sus observaciones clínicas, Freud halló evidencias de los mecanismos mentales de la represión y la resistencia, describiendo la primera como un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la mente consciente el recuerdo de hechos dolorosos o traumáticos, y la segunda como la defensa inconsciente contra la accesibilidad de la conciencia de las experiencias reprimidas para evitar la ansiedad que ella deriva. Freud propuso seguir el curso de los procesos inconscientes, usando la asociación libre del paciente como guía para interpretar los sueños y los lapsus en el lenguaje. Mediante el análisis de los sueños, llegó a sus teorías sobre la sexualidad infantil que lo marcarían por tanto tiempo. El complejo de Edipo, que explicaría el apego del niño al progenitor del sexo contrario, junto con los sentimientos hostiles y agresivos hacia el del propio sexo, considerado en principio un rival. Estos planteamientos, que hacían hincapié en la base biológica del comportamiento humano, particularmente el sexo y la agresividad de éste, fueron muy controvertidos, en una época en que todo seguía girando en torno a la religión y a las cosas. Se tenía que probar las cosas de realidad. Einstein, por ejemplo, encontró muchos obstáculos, y sería el caso de muchos de los grandes filósofos de la época, como Karl Marx, Engels o el mismísimo Freud. En estos años desarrolló también la teoría de la transferencia, proceso por que las actitudes emocionales establecidas originalmente hacia las figuras de los padres durante la infancia son transferidas en la vida adulta a otros personajes, maestros, autoridades, jefe. El principal de este periodo viene marcado por la aparición de su obra más importante, La interpretación de los sueños, que fue publicada en 1900,
su primera edición, que posteriormente el mismo Freud ampliaría. En ella analiza, además de algunos sueños de sus pacientes, amigos, hijos e incluso personajes famosos, muchos de sus propios sueños, poniéndose a él como un conejillo de indias, registrados durante 3 años de autoanálisis, iniciados en 1897. Este trabajo expone todos los conceptos fundamentales en que se asienta la teoría y la técnica psicoanalítica. En 1902, Freud fue nombrado profesor titular de la Universidad de Viena. Este honor no era, sin embargo, debido al reconocimiento de sus aportaciones, sino que poseía muchos contactos en la universidad que lo llevaron a ese puesto. El mundo médico, aún después de tantos años y después de que el psicoanálisis ha sido considerado una de las más importantes ciencias de la medicina, contempla su trabajo con hostilidad. Y sus siguientes escritos, después de 1902, Psicopatología de la vida cotidiana, publicado en 1904, y 3 ensayos para una teoría sexual, publicado en 1905, no hicieron más que aumentar este antagonismo. Como consecuencia, Freud continuó trabajando virtualmente solo, en lo que él mismo denominó una sociedad espléndida de soledad. Sin embargo, hacia 1906, Freud contaba ya con un reducido número de alumnos y seguidores destacados de la psiquiatría. Los austriacos William Steckel y Alfred Adler, el psicólogo Otto Rank, el psiquiatra estadounidense Abraham Brill y los psiquiatras suizos Eugen Bleuler y Karl Jung, además del húngaro Sándor Ferenc, que se unió al grupo en 1908. Esta época sería como la época de explosión mental de Freud, ya que muchos aún leen sus teorías. Pero, como se nombró anteriormente, la sombra de la guerra se asomaba por Europa y el mundo parecía colapsar. En 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Freud ve muchas de sus investigaciones interrumpidas y parte de su vida se queda frenada. Con la declaración de guerra de Alemania a favor de Austria y la declaración de guerra contra los rusos, Freud entiende que el mundo va a empezar a colapsar. La Primera Guerra Mundial es cruenta. Las trincheras ven a los hombres. Las enfermedades mentales son tantas que los hospitales ya no dan abasto. Freud toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Decide tomar el primer barco de salida a Europa, pero solo encuentra refugio en el único país que acepta sus teorías: Inglaterra. Se ve refugiado en Londres hasta el final de su vida, pero la Real Academia Inglesa lo toma con buenos ojos, a sus inversiones psicoanálisis y a su increíble intelecto, así que lo recibe con los brazos abiertos. La vida de Freud es una de las tantas vidas que surgen en el momento de la separación del siglo XIX con el siglo XX, que es una de las más turbulentas de la historia. Pero aún así, y sin dejarse llevar por los temores de la guerra ni por los comentarios que dicen sus compatriotas y colegas, llevó el psicoanálisis a ser hoy una de las ciencias más importantes de la medicina, que sin ella no entenderíamos la mente humana. Freud deja un gran legado en los médicos de ahora. La neurología es una de las carreras más importantes que se pueden estudiar en estos tiempos. Por eso le debemos a este médico de guerra muchos de sus inventos y invenciones en la mente.